¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados y estimadas alumnos champanistas? Les saluda su profesor Luis Basauri Castillo y hoy vamos a nuevamente encontrarnos por este medio para tratar de un tema también muy importante que sucedió dentro de la historia peruana en la etapa del virreinato peruano. Vamos a continuar. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la minería, que pues cuando llegaron los españoles, la minería fue la base de su economía y lo pusieron en primer lugar, ¿no? Más que la agricultura. Pues también como yo también les dije, que no solamente vivieron de la minería, sino también que sí practicaron el resto de actividades económicas, y una de ellas es la agricultura. Vamos hoy a hablar acerca de la agricultura en la colonia. Sabemos que la agricultura en la colonia se caracterizó por la aparición de grandes haciendas o latifundios, que eran los pilares básicos de la agricultura en el virreinato. Como vemos acá en esta imagen, podemos ver que la mano de obra, apreciamos acá una hacienda azucarera de la caña de azúcar, en donde la mano de obra en la costa fue proporcionada por los esclavos, y en la sierra los yanaconas también fueron la mano de obra explotada. Pero lo más importante debemos saber por historia es que esto entre 1542 se consumó la conquista y se sentó las bases del régimen de dominación colonial. En estas tierras los europeos encontraron los cultivos. Acá, ¿qué encontraron? Encontraron el maíz, encontraron papa, encontraron la quinoa, la kiwicha y varios, la lúcuma, el pacae, las guayabas, los pepinos y entre otros que eran propios de acá digamos, de Perú. Pero por su parte ellos también introdujeron la caña de azúcar, la vid, las plantaciones de higueras, la alfalfa también. Pero vamos a ver de manera así concisa los productos agrícolas traídos de España hacia América, en especial hacia el Perú. Los españoles, que trajeron consigo a tierras americanas, ¿no? Trajeron, por ejemplo, el trigo, también trajeron la cebada, la caña de azúcar, el café, la mostaza, granos como el arroz, garbanzos, las lentejas, las habas, los vegetales y hierbas también como cebolla, el orégano, el romero, la zanahoria, las lechugas, la espinaca, las frutas como también el limón, la toronja, las uvas y el propio higo, entre otras muchas más. Eso fue lo que ellos trajeron allá. Más adelante vamos a rescatar la presencia de la caña de azúcar y también de la vid, que va a ser muy esenciales en esos tiempos. Lo vamos a ver más adelante dos. La segunda actividad económica que se desarrolló fue la ganadería. Esta actividad sirvió para múltiples necesidades, desde la alimentación hasta el transporte. Sabemos nosotros que de la ganadería, si nosotros vamos a hablar sobre un ganado, ese ganado nos va a dar muchas utilidades. Así, por ejemplo, ¿qué tipo de ganadería trajeron los españoles? Trajeron ganado vacuno, ganado ovino, ganado caballar y también el ganado porcino, caprino. Claro que ellos también siguieron utilizando las llamas, aquellos que utilizaron los incas las llamas como también animales de carga. También trajeron ellos los asnos y también las mulas, que también les servían como medio de transporte. Sabemos que del ganado caprino proporciona no solamente la leche, no solamente también su cuerito, sino también que del cebo que sacaban de este ganado, el caprino, sacaban también el cebo, y con el cebo ellos lo utilizaban para producir jabón. Por lo demás, de acuerdo a la zona geográfica, se utilizaban las llamas, se utilizaban los caballos, se utilizaban los asnos o burros y también a las mulas, que fueron lo que ellos trajeron de España a América, excepto de los auquénidos, ¿no? La llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco, que son auquénidos propios y nativos del Perú. Pero ellos trajeron los caballos, las ovejas, los cerdos, el ganado caprino, ¿no? y muchos otros animales más, como por ejemplo la gallina, el pato, el pavo. Estas aves también trajeron los españoles. También vamos a hablar acerca de otra actividad económica que son los obrajes. ¿Qué son los obrajes? Los obrajes
fueron centros de trabajo de la manera en cuanto a textilería se refiere. Eran manufacturas donde los indígenas tenían que trabajar casi todo el día para poder producir prendas de vestir y entre otras clases más de tejidos, para que eso se entregase ya digamos, a su amo, el dueño de esta fábrica o de este centro textil. Entonces, ¿qué utilizaban? Utilizaban la lana y utilizaban el algodón para fabricar tejidos y cualquier otra prenda. Los obrajes han estado en diferentes zonas del Perú, más en el Cusco que en otros lugares, pero fue instituido por Antonio de Rivera en el año de 1545. Es decir, recién en 1545 se van a instalar los obrajes. Hubieron tres tipos de obrajes: los obrajes enteros, los obrajes medios y los chorrillos. ¿Qué eran los obrajes enteros? Los obrajes enteros eran aquellos que podían operar más de 12 telares, o sea, de 12 telares para arriba, allá. Muy bien. Los obrajes medios no excedían, no llegaban a 12 telares. Y los chorrillos, así se llama, los chorrillos, no, ellos contaban con 6 telares o menos. Lo máximo que podría producir un obraje en los chorrillos era 6 nada más. Entonces vamos viendo que los obrajes fue un centro de textilería muy importante para los españoles en esa época, porque ellos lo tejían y ellos mismos se lo compraban después. Bien, la siguiente actividad económica que también se desarrolló fue la viticultura. Viticultura viene de vid, o sea, del cultivo o el cuidado de las uvas. Con la fundación de Lima en el año de 1535 como ciudad de los reyes, se colocaron las primeras piedras para la edificación de iglesias. Y una vez que ya estas estaban terminadas, nació la necesidad entre los españoles de surtir de vino para la celebración de los actos en las misas, de los actos litúrgicos. Entonces, a partir de ahí, trajeron ellos plantas de vid para que puedan ser sembrados en las tierras más fértiles. ¿Y cuáles son las tierras más fértiles de la vid? Son en lugares desérticos. Si nosotros recordamos Egipto está en medio del río Nilo, en medio de arenales, y la vid produce bien allí. Y acá en nuestro país tenemos también varios suelos arenosos, por ejemplo en Ica, que es también parte desértica, producen bastante vid. No por nada Ica celebra el Festival de la Vendimia, donde ahí recurren, pues así como acá en Trujillo el Festival de la Primavera. En el Festival de la Vendimia ahí van y las personas, sobre todo más mujeres que hombres, van a chancar con los pies a la uva y de ahí va a escurrir el vino. Es ya como una costumbre que se hace en Ica. Entonces Ica también tiene suelos desérticos, ¿no? Y ahí se produce bastante vid, bastante uva. Entonces, cronistas de la época señalan de que fue en la hacienda de Marcahuasi, en el Cusco, donde se produjo la primera vinificación en Sudamérica. Este es un dato muy importante, ¿eh? La primera vinificación en Sudamérica fue en Marcahuasi, en el Cusco. Muy bien. Ahora, ¿qué hacían qué se sacaba aparte solamente el vino, ¿no? Recordemos que les había dicho hace rato que la caña de azúcar y el vino constituyeron dos productos que iban a ser muy vendidos acá en la colonia. Por ejemplo, sabemos que del vino de la uva podían sacar el vino, ¿cierto? Y de la caña de azúcar, el aguardiente, más conocido como el cañazo. Y eso también se lo vendían también los españoles a los diferentes ciudadanos, criollos, mestizos, a todo aquel que estaba dentro de la jurisdicción del virreinato peruano. Pero ¿qué pasó más adelante? Más adelante también hubieron los gremios. ¿Qué eran los gremios? Eran así como unas instituciones donde estaban los alfareros, donde estaban los caldereros, donde estaban los herreros, donde estaban todas las personas que hacían artesanía. Entonces, habían gremios, y habían 5 gremios mayores. ¿Cuáles eran?
los joyeros, los merceros, hacían mercería, los sederos de la seda, de las telas de seda, los pañeros y también que hacían los pañuelos, y los zapateros. Eran los 5 gremios más mayores que había en la colonia. Y también había en estos gremios una composición de oficios. Estaba en primer lugar el maestro, luego estaba también el oficial y estaba también el aprendiz. El aprendiz era el que aprendía a cómo se realizaba cualquier oficio. Si él quería ser zapatero, por decirlo así, él vivía en la casa del dueño y el dueño no le pagaba. Por ser aprendiz solamente le daba el lugar donde hospedarse y sí lo alimentaba, ¿no? Él lo mantenía en cuanto a comida y en cuanto a su hospedaje. Luego, una vez que había aprendido, pasaba a ser oficial. ¿Qué era el oficial? El oficial ya era un trabajador experto del taller y recibía un salario. Podía convertirse también en maestro y abrir su propio taller si él quisiera, ¿no? Más adelante. Pero tenía que estar aprobado por el gremio. Y finalmente está el maestro, que es el dueño del taller, el que obtiene los beneficios y controlan el gremio. O sea, todos los maestros eran los que controlaban el gremio. Entonces, en síntesis, podemos decir que la ganadería, la agricultura también favoreció al Perú. Fíjense ustedes, hoy en día hablamos nosotros de los productos orgánicos, aquellos productos que no tienen insecticidas, que no tienen herbicidas, que no están contaminados con nada, se les llama orgánicos. Y antes de esta pandemia se estaban ofreciendo pues estos mercados saludables, que son de mucha importancia. Son productos que no vienen maltratados, que no vienen con tanta, digamos, químicos, ¿no? Entonces hay que tener mucha consideración a los productos orgánicos, porque hoy los productos vienen todos curados, saneados, protegidos desde la semilla, en muchos casos. Entonces tratemos en lo posible de comer saludablemente. Los productos que trajeron los españoles se siguen aún cultivando, los productos que habían consumido los españoles hasta hoy también los seguimos consumiendo, los mochicas igual. Todo lo que nos dejaron otros antepasados continúa en la agricultura, como el maíz, la papa, el oyuco, el camote, la lúcuma, el maní, etcétera, etcétera. Entonces, queremos agradecer por tu atención y esperemos que te haya servido de algo este tema muy bonito, que vamos nuevamente a continuar en las siguientes sesiones, esperando que te cuides mucho, que siempre tengas cuidado, acata siempre las normas. Fíjate que hoy ya el presidente ha marcado que nos vamos hasta el 10 de mayo, que es el Día de la Madre. Entonces hay que estar siempre cuidadosos para que esto pase rápido y volvamos a hacer nuestras actividades como antes lo hacíamos. Bien, que Dios te bendiga y no te olvides de suscribirte a mi canal y también activar la campanita para que tú también puedas ver el resto de videos que voy subiendo. Bien, muchas gracias y bendiciones para todos en tu casa.